en esta preciosa noche, amados hermanos. Acompáñenme al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. Amén. 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 Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por Padre Santo, y por la palabra que vas a traer en esta noche, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que pases carbón encendido por mis labios, Padre Santo. Me ministres a mí y ministres a través de mí, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí, a cada una de las personas que nos van a ver a través de las redes sociales, Padre Santo. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada una de nuestras vidas, Padre Santo, y que tú seas exaltado sobre todas las cosas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Sabía usted que su debilidad puede ser su fortaleza? Ese es el tema de este pasaje. Nunca supiéramos de esta historia si a Pablo no lo hubieran obligado a gloriarse. Que todos sepamos, ningún mortal había ido al cielo y regresado para contar lo visto. Sin embargo, este pasaje nos muestra también la otra cara del asunto. Nos revela a 2 hombres en uno mismo, mostrándonos la grandeza de su gloria, y a otro mostrándonos el quebrantamiento de sus debilidades. Si alguien conocía bien a ese hombre, era Pablo cuando dice: conozco a un hombre. Él era ese hombre de la experiencia celestial, pero también de la terrenal, lleno de debilidades y necesitado de la gracia y el poder de Dios para vivir. En un mismo texto vemos a un hombre en el espíritu oyendo palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, pero a su vez a un hombre con un tremendo aguijón en la carne, gloriándose más en sus debilidades que en las revelaciones y visiones que haya podido tener. Este pasaje es muy humano y confronta al creyente perfeccionista, el que piensa que no es como el publicano, que lo único que decía es: sé propicio a mi pecador. Nos hará un gran bien estudiar este capítulo para que nos identifiquemos con uno de los hombres más grandes del cristianismo en su más extraordinaria biografía, de modo que aprendamos cómo lidiar con nuestras debilidades para que puedan ser usadas por Dios y traigan gloria a su nombre. ¿Tiene usted una debilidad? Pues bienvenido a los que luchamos con esto todos los días. En lo personal me toca luchar con esto casi todos los días en la línea donde trabajo y en Calgary. Este mensaje nos ayudará a saber cuál es el propósito de ellas y cómo enfrentarlas. De modo que al final se pueda decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos a discutir 4 puntos en esta noche. El primer punto: cuando me glorío en mis debilidades, tengo que hablar menos de mis éxitos. Como sabemos, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero también él dice que no le conviene gloriarse. A nosotros tampoco nos conviene gloriarnos. La experiencia que tuvo Pablo, una especie de arrebatamiento anticipado, había sucedido unos 14 años atrás,
Fue traspuesto al cielo al mejor estilo de los profetas anteriores en una forma de la que él no está seguro. No recuerda si fue en el espíritu o si fue en el cuerpo. De todas maneras, no debemos especular sobre los detalles de lo ocurrido, pero la intención de Pablo no fue exaltar lo que oyó, sino magnificar a Cristo. De Cristo él tiene derecho de gloriarse. Es como su gloria permitida. ¿Por qué razón? Porque cuando vio el tercer cielo y el paraíso, aquello fue una demostración del gran amor que Dios le tuvo. Pablo fue tan especial para su Señor que le dio un anticipo de la gloria que le esperaba. Amados hermanos, es una bendición saber que mis debilidades me ayudarán a descubrir que lo único que podré gloriarme será en la cruz de Cristo, pues a través de ella lograré entender de tal manera amó Dios al mundo. Si nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces vale la pena hacer gloria. Me llama la atención que Pablo dice que él no se va a gloriar en nada de él, sino que él deja un espacio para que Cristo tome la preeminencia. Hoy en día vivimos en un mundo donde la adoración y la exaltación al ego son lo que valen, y por lo que mucha gente lucha. Esta declaración apostólica parecería estar sacada de contexto. Hay hombres hoy en día, incluyendo a los creyentes, que les importa mucho que otros los exalten y los reconozcan, sobre todo por sus éxitos, por sus méritos. Pero ¿cuánto necesitamos aprender de Pablo y mayor aún de nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas por la humildad? Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes de lo que somos. Cuando los hombres se caen de su pedestal, pasan por la dura tarea de tener que bajar su ego y tener que humillarse ante aquellos que algún día miraban con menosprecio. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. Tal gloria es momentánea y pasajera. Pero al gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres con una visión distinta de nosotros y de los demás. He aprendido algo en los 2 años que llevo en Virginia, y es que las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para su servicio y que está prohibido gloriarse a uno mismo. Y con esto pasamos al segundo punto. Cuando me glorío en mis debilidades, soporto el aguijón que me lastima. Como podemos ver en el versículo 7, Pablo recibió un aguijón en la carne. Si alguna vez usted ha sido picado por una abeja o por una avispa o algo parecido, pues sabe lo que es un aguijón. Pablo fue llevado al lugar donde cualquier ser humano se exaltaría sobremanera. Y ojalá que toda esa gente que dicen que han ido al cielo y han vuelto, leyeran ese pasaje. También me ha tocado aprender que los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde que temprano, serán visitados por algún aguijón. Esto me hace pensar que no ha sido extraño que hombres con una vida piadosa hayan tenido que sufrir algo que los ha mantenido quebrantados. Se cuentan por miles los que han padecido de penosas enfermedades, como el caso de Charles Spurgeon, a quien sus biógrafos describen con grandes enfermedades desde los 35 años de edad. Entre otras cosas, Spurgeon sufría de gota, neuralgia y de reumatismo. Todas estas son dolencias extremadamente dolorosas. Observemos que en este pasaje Pablo aparece en un momento caminando en lugares celestiales y de repente lo encontramos caminando en lugares muy terrenales. No se sabe cuál era el aguijón que sufría, pero lo describe como un mensajero de Satanás. Las debilidades tienen la misión de revelarnos la espina que punza la carne para soportar humildemente. Me llama la atención que 3 veces él rogó al Señor que se lo quitara. Y una de las cosas que podemos aprender de Pablo es que hay oraciones que Dios contesta muy distinto a lo que pedimos. No le extrañe esto del Padre Celestial. Hay debilidades que en muchas ocasiones nos conducen a estados de quebrantamiento, y en algunos casos hasta la desesperación. Y lo más seguro es que le hemos pedido al Señor que las quite de nuestra vida, pero nos damos cuenta que ellas siguen en nosotros. Bueno, el testimonio de Pablo nos ayuda a entender cuál es el propósito de todo esto. Respecto a su caso, le había pedido a Dios 3 veces que le quitara el aguijón que la bofeteaba, pero no hubo una respuesta inmediata, como tampoco la tuvo el Señor en el Getsemaní. Y ¿saben algo? Me gusta este versículo porque me puedo identificar con él. Hay muchas veces que yo le he pedido al Señor que me quite esta ira y los malos pensamientos que vienen a mi mente cuando estoy allí en la línea, en el trabajo. Y es porque yo soy bien iracundo, ¿verdad? Y me ha tocado aprender algo en el trabajo. Y es que para nosotros que batallamos con las debilidades, el mejor recurso que tenemos del cielo es seguir orando al Señor. Ciertamente hay oraciones como la de Pablo que parecieran no tener alguna respuesta, pero hay una verdad bíblica que a todos nos consuela.
No hay oración hecha por un hijo de Dios que no sea oída por el Señor. A lo mejor ya Dios te respondió y desea que sigas confiando en Él. Y con esto pasamos al tercer punto. Cuando me glorío en mis debilidades, descubro el poder que me sostiene. Me llama también la atención que el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Paradójicamente, el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra potencia. ¿Por qué razón? Porque nuestra potencia podría convertirse en un rival para Él. Los que se consideran autosuficientes simplemente le dicen al Señor, no necesito tu ayuda. Pero qué distinto es pensar que mis propias flaquezas se constituyen en verdaderos siervos de Él. Cuando hacemos esto dependemos de sus recursos y manifestamos su gloria. A través de la historia se ha descubierto que la necesidad del hombre es una oportunidad de Dios. Por otro lado, la seguridad del hombre en sí mismo es la oportunidad de la cual Satanás se aprovecha. Debemos entender que la manera como Dios obra no es la de poner al creyente fuera de las pruebas, sino en todo caso es decirle cuál es su recurso para enfrentar las pruebas. Cuando el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, le estaba dando un cheque en blanco. No hace falta más nada si tenemos la gracia divina. Amén. Así pues mis debilidades se convierten en la ocasión para dejar que esa gracia sea suficiente. Amén. Y quizás les va a sonar algo loco lo que les voy a decir. En estos últimos 2 años de mi vida me ha tocado aprender que mi debilidad es la oportunidad que Dios usará para sacar lo mejor que hay en mí. Haga de su debilidad un instrumento de bendición. Me llama también la atención que Pablo dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Hay muchas personas en cuyas vidas reposan otros poderes. De hecho, en algunos reposa el poder de alguna inclinación pecaminosa, en otros reposa el poder de la ambición, de la fama, del prestigio, etc. Pero hay una gran diferencia cuando busco en mi interior y descubro que el poder de Cristo reposa en mí, al igual que en cada uno de nosotros. Y esto quiere decir que si el Señor es suficiente para mí, lo que significa que con Cristo no necesitamos de nada ni a nadie más. A Pablo se le dijo que frente a sus debilidades le bastaba el poder de Cristo. Aquí hay algo maravilloso. Si el poder del Señor es el que reposa en nosotros, ¿para qué necesitamos otra cosa? Fue el mismo Pablo quien, al hablar de sus debilidades, nos ha recordado que tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. La palabra reposar tiene que ver con morar en una tienda. Jesús hizo morada en el mundo, según lo podemos ver en el Juan, capítulo 1, versículo 14. Pues de igual manera ahora ha hecho morada con su poder en nuestros corazones, y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Es una gran noticia saber que para mi debilidad cuento con un gran poder. Y con esto pasamos al cuarto punto. Cuando me glorifico en mis debilidades, descubro que no soy tan débil. Me llama la atención que Pablo se gozaba en sus debilidades, y cuando uno estudia este pasaje, lo primero que uno ve son paradojas. ¿Quién se gloria en sus debilidades? Si la filosofía del mundo no es ser débil, es ser fuerte. Pero ¿sabe qué? Olvídese de que el mundo no quiera saber de los débiles. Todos los hombres buscan ser fuertes y poderosos como si eso les permitiera estar por encima de los problemas. Y cuando alguien se hace fuerte es difícil que pueda ver al débil. En la mentalidad de muchos, el hacerse cristiano los hace muy débiles. Ya me lo han dicho en el trabajo. Es más, algunos consideran que el cristianismo es para los pobres, para los débiles, los llorones, los que no tienen poder, los que no tienen riqueza. Pero hay otros que son aún más extremistas, como una persona que trabajaba con nosotros en la línea, que ya no se encuentra allí, que en una ocasión me dijo, el evangelio es para los bobos y los cobardes. Por supuesto que ese no ha leído sobre el fuerte Pablo. Él se creía que tenía el control de todo. Irónicamente fue conducido ciego de la mano con otro hombre cuando él era quien aplastaba a los cristianos. Para algunos que conozco, la bienaventuranza sería bienaventurados los machos en lugar de los mansos. Y qué triste que hayan personas que piensen así. ¿Ha llegado a gloriarse en sus debilidades? Me llama la atención también que Pablo dice, cuando soy débil soy fuerte. Y no nos debe interesar la opinión que el mundo tenga si somos débiles, porque la opinión que importa es la que Dios tiene de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque quien es débil en Jesús siempre acude a Él, le buscará de corazón, le clamará con ruegos y súplicas en el Espíritu y escudriñará la Biblia para someterse a la voluntad de Dios en obediencia. Al hacer esto, uno se hace fuerte.
La buena noticia es que a los débiles Dios les envía a sus ángeles que le protegen en su diario caminar. Pero los débiles no se quedarán siempre así. La madre espera que un día su bebé sea fuerte. En la mayoría de los casos todos los creyentes al comenzar son débiles, pero a la medida que se van metiendo con el Señor, llegan a ser gigantes en la fe. Detrás de la debilidad de mi fe puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas vendrá una respuesta oportuna. Detrás de la debilidad de mi pecado viene un seguro perdón. Y detrás de alguna derrota aparecerá una victoria. Convierta su debilidad en fortaleza a través de la gracia divina. Para terminar, el único que puede decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, es un hijo de Dios. No se sienta mal por sus debilidades, hermano o hermana que me escucha. Recuerde que ellas forman parte de su vida y le evitarán gloriarse en sí mismo. Le ayudará a soportar algún aguijón, al descubrir el poder que hay en usted y a descubrir que es más fuerte de lo que había pensado. Su debilidad será la oportunidad que Dios utilizará para glorificar su nombre. Escuche lo que dijo Isaías en el capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Digamos juntamente con Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay una gloria detrás de nuestras debilidades. Descúbrala hoy. Si es un hijo de Dios, tome la promesa de Job, que diga el débil, fuerte soy. Y si usted no tiene a Cristo, recíbalo hoy para que Él transforme su debilidad en victoria y salvación. Si hay alguien de los que nos está viendo a través de las redes sociales que desea aceptar al Señor, haga esta oración. Cerremos nuestros ojos un momento y inclinemos nuestro rostro. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si aceptaste a Cristo, te felicito. Bienvenido a la familia del Señor y busca una iglesia donde congregarte. El Señor les bendiga, nuestro amado pastor con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Dios por la palabra, amén. Y sí, reitero el consejo del hermano Manuel. Si alguien hizo esta oración, busque una iglesia donde congregarse. Puede ser que no esté dentro de los Estados Unidos, puede ser que esté en algún país de Latinoamérica, porque sé que tenemos amigos en muchos países de Latinoamérica, creo que en todos, ¿verdad? Y es necesario congregarse. Si alguien en esta ciudad hizo esa oración y recibió al Señor, le esperamos en la iglesia menonita Monte Moriah, ¿verdad? Si no le gusta nuestra iglesia, aunque esto no es de gusto, pues busque una iglesia cristiana donde congregarse, porque hay bastantes en Harrisonburg. Que Dios les bendiga y oramos. Padre que estás